Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau y les doy la bienvenida al podcast. El día de hoy vamos a hablar de constelaciones familiares, un tema que puede resultar muy controversial, ya que hay muy poca información al respecto, y la información que hay suele ser muy negativa. Para hablar de este tema está con nosotros una experta que es Janet Cuevas. Ella es psicoterapeuta y logoterapeuta, entre otras cosas, y nos va a ayudar a entender un poco mejor, o quizá mucho, qué es esto de las constelaciones, para qué sirven, a quiénes les sirven y cuál es el proceso, qué es lo que se hace en una constelación familiar, cómo se constela. Entonces yo los invito, ya sea que hayan escuchado alguna vez sobre el tema o si de plano nunca han escuchado hablar sobre esta terapia, que se queden al podcast, que lo escuchen, seguramente los va a enriquecer mucho, incluso al final puede ser que se interesen para tomar este tipo de terapia, así que los invito a que le den like como siempre, que compartan el episodio con las personas que crean les pueda resultar interesante, y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, bienvenidos a todos los que estén escuchando este podcast. Me encuentro ya con Janet Cuevas. Ella se va a presentar ahorita en un momento. Janet, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ti y a todos los que están aquí interesados en ver esto. Así es, seguramente habrá mucha gente que esté interesada, ya sea que conozcan mucho del tema o como yo, que a lo mejor recientemente hemos como escuchado información sobre constelaciones familiares, ya sea por amigos, por familiares, por artículos o revistas que hemos leído o por medios de comunicación, yo qué sé, por algún medio. Y entonces, claro, es un tema, creo que muy interesante, pero que también genera muchas preguntas, quizá porque pueda resultar como un tema muy ajeno a lo que estamos acostumbrados o quizá controversial. Entonces, qué mejor que una persona que se dedica a esto, que es experta en este tema, que nos pueda explicar a profundidad de qué tratan las constelaciones familiares. Entonces, nuevamente te doy muchas gracias por estar aquí en el podcast. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, para que la audiencia te conozca, me gustaría que nos dijeras quién eres, a qué te dedicas y cómo es que llegaste a esto de las constelaciones familiares. Perfecto. Pues básicamente creo que es importante decir que soy psicoterapeuta. Tengo ya unos años en esto. Soy psicóloga. Mi línea principal era la logoterapia. Logoterapia es una terapia que creó Víctor Frank, un exprisionero de los campos de concentración, y yo me iba mucho por ahí. Llegó a mi vida hace ya como 15 años las constelaciones familiares y la incluí en mi psicoterapia. ¿Sí? Es uno de mis pilares porque me ha funcionado mucho, me ayuda muchísimo a ayudar, a apoyar, a descubrir cosas que a veces en una psicoterapia normal no puedes descubrir porque va más allá de la misma persona. Está en el sistema su información, y pues la manera de acceder a esta información, pues yo he encontrado las constelaciones familiares como este camino que nos permite llegar a por qué le están pasando tantas cosas a ciertas personas. Hace falta mucha información, ¿no? Y por eso puede llegar a resultar como muy ajeno, como decían en un principio, o controversial, pero pues justo por eso, ¿no? Porque hay todavía quizá muy poca información o la información que llega a ver no es tan profunda, digamos, entonces pues sí, como que muchas veces genera interés, pero de pronto también como cierto rechazo o la gente misma pone una barrera porque pues temen que probablemente no funcione. Y ahorita quiero entrar como esta parte de cómo saber, por un lado las controversias, ¿no? Pero eso al final. Y también quisiera hablar como de cómo saber nosotros como pacientes, como gente que va a ser constelada, cómo saber cuando está funcionando, cuando el constelador realmente está llevando a cabo bien la constelación, cómo saber si a nosotros mismos nos está funcionando, e incluso a ti como una persona que constela, cómo saber si a ti te está funcionando con tus pacientes. Antes de entrar a ese tema,
pues yo, por ejemplo, mi acercamiento que tuve con este tema de las constelaciones, bueno, por un lado, porque tengo una familiar que justamente también se dedica a la logoterapia y ella de alguna forma también me involucró un poco con este tema de las constelaciones, aunque ella no se dedica a constelar, pero sí de alguna forma recibí cierta información. Y luego recientemente vi una serie de Netflix y eso la verdad fue lo que disparó mayormente mi interés. Me parece que no tiene mucho tiempo la serie, pero yo recientemente la vi, o sea, no tiene más de 2 meses que la vi, la empecé, la terminé. Y a partir de ahí, eso me generó como muchas preguntas, pero la verdad, o sea, me generó un interés desde mi punto de vista positivo. O sea, fue como que quiero que me constelen a mí, ¿no? Porque incluso yo empecé como a pensar en mí misma y a decir, hay muchas cosas de mi conducta que yo hago y que me pregunto por qué las hago, ¿no? Y quizá la respuesta la podría encontrar justamente a través de mis antepasados o de vivencias de mis relaciones familiares pasadas. Entonces, pues sí, te digo, a mí me generó interés positivo. Y luego entonces me puse a investigar un poco más a fondo porque quise saber un poco más acerca de esta terapia. Y entonces encontré un libro que se llama Este dolor no es mío, de Mark Wolin, que bueno, ya después investigando un poco, me enteré que era el fundador, el director y fundador, aquí lo tengo, del Instituto de Constelaciones Familiares. Y bueno, aparte de ser pionero en este tema, pues también él lo que postula es que todas las personas tenemos como memorizadas estos traumas o situaciones del pasado que se relacionan con nuestra familia y que de alguna forma eso determinan nuestra conducta. Mi pregunta entonces para ti es, ¿tú cómo defines las constelaciones y qué opinión tienes sobre este fragmento o este significado que acabo de decir? Las constelaciones familiares es un método que no tiene, por cierto, nada que ver con la astrología ni con las constelaciones, nada que ver. Qué El bueno tema, que lo aclaras, porque sí, justamente mucha gente luego inmediatamente se va con constelaciones y ya piensan como en estrellas y en satélites y no, para nada. Estamos hablando de constelaciones familiares, que es un concepto completamente nuevo y diferente. es que el creador era un alemán, Bert Hellinger, y el concepto que él daba, pues lo dio en alemán, pero en la traducción allá hubo ahí un relajo y se acomodó lo de constelaciones familiares. Pero realmente el término que él daba iba más con la configuración sistémica, la configuración familiar, el lugar que configura, que le da forma al sistema. Y pues así fue, y se quedó constelaciones, como es un término muy llamativo, muy bonito, se quedó, pero sí, sí se presta mucha confusión, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es un método terapéutico que creó el doctor Bert Hellinger, que nos ayuda a abrir esta mirada individual, personal, lineal, a abrirla a la mirada sistémica. ¿Sí? Al ver a la persona inmersa o sea, las constelaciones familiares ayuda a ver a la persona inmersa en un sistema familiar. No, no se maneja solita, está afectada, influenciada, como le quieran llamar, por su sistema. No solo su sistema familiar, sino el sistema del país, el sistema, los sistemas están chiquitos, grandotes y van creciendo hasta llegar a sistemas mayores como el sistema, el universo es un sistema. Y como todos los sistemas, desde el micro hasta el macro, están regidos por leyes. Para que vayamos entendiendo que las constelaciones familiares están basadas en leyes sistémicas. Ahorita las vamos a explicar con más calma, pero entonces es un método que ayuda a descubrir el tema que tú estás queriendo trabajar con una mirada panorámica, digámoslo así, mirada sistémica. ¿Qué te está influenciando? ¿Qué está influyendo en ti para que estés viviendo tal tema? Y obviamente no solo te ve a ti, sino ve todo tu sistema. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se constela? O sea, yo voy contigo y entonces tú me propones esta terapia, yo te digo que sí,
¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hay diferentes maneras de hacerlo o solamente hay una forma? ¿Cómo funciona? La clásica es en grupo. Los que han visto la serie de esta de Mi Otra Yo, vieron que la clásica es la grupal y hay otra que él llevó unos cuarcitos o Como cristales, ¿no? Me cristalitos. parece que eran como cristales. Sí, ese es otro, ahorita se las platico. Generalmente yo la hago, esta es la individual cuando no hay grupo, y yo la hago con muñequitos que tienen, son los abuelitos, los bebecitos, los tíos, los eh, adultos, hombres, mujeres, todo. Pero para que vean la fuerza de esto, se puede hacer con cristalitos, con piedritas, con todo. ¿Ok? Sí, entiendo que el chiste es que cada muñeco o cada cristal represente una persona de tu familia, ¿no? Y cuando es en grupo, cada persona de ese grupo va a representar a alguien de tu familia. Sí, definitivamente, y ahí el constelador tiene que estar fijándose mucho cómo pones el muñeco, si lo pones volteando para un lado, si lo pones cerca de otro elemento, si lo pones en el piso, o sea, nos fijamos bien de todo lo que hay, de toda la información que el paciente, digámoslo así, o el consultante te va diciendo, y lo que estamos nosotros observando son lo que les llamamos desórdenes sistémicos. Si la persona pone a su papá delante de ella no se da cuenta por qué lo está haciendo, pero te lo pone adelante y tú desde ahí ya vas viendo que hay un desorden. El padre debe estar detrás de la persona, nunca adelante. Entonces hay que averiguar por qué tú estás detrás de tu padre, para que vayamos entendiendo. Yo tengo mi lugar como constelador aquí, a la izquierda. La persona que va a constelar, que le podemos llamar consultante o constelante, se sienta a mi derecha y todos los demás están en círculo, sentados, y en medio dejamos el campo. Le llamamos el campo donde vamos a poner la constelación, ¿sí? La persona solo dice qué tema va a constelar, me puede dar algunos datos, pero siempre les aclaro, no es una psicoterapia en la que se van a sentar a contarnos toda su historia. Definitivamente, esto de hecho los detenemos cuando quieren platicarnos de, es que pasó esto y yo me sentí así y lloran. No, solo dime tu tema. Le puedo preguntar ciertos datos que me interesan alrededor del tema, como por ejemplo, qué número de hija es o de hijo, si sus padres están casados, si su padre está cerca de ella, o si es el tema la pareja, le pregunto dos, tres cosas con respecto a su tema. Y el fin de esto es encontrar elementos que nos ayuden a recibir la información necesaria, ¿ok? Entonces depende de la información que la persona me dé, que yo le pida que elija entre los representantes que están apoyando al sistema que está presente en la constelación. Escogemos elementos que yo le puedo decir, escoge a alguien para ti, escoge a alguien para tu padre, que es la muy clásica, para tu madre, para tu esposo, según el tema, ¿sí? Hoy por hoy se constelan enfermedades, órganos, casas, ya empresas, todo. Entonces ya, dependiendo si el tema es una enfermedad, le puedo decir, escoge a alguien para el órgano, escoge a alguien para la enfermedad, ponme un ancestro que a veces no sabemos quién es, pero en el movimiento del ancestro vamos tratando de descubrir quién es según donde se ponga, según Es a dónde. decir, que entonces el constelante tiene que llegar, o sea, tiene que saber qué problema va a resolver, o sea, ya tiene que llegar como con una concepción o con la idea de lo que quiere resolver. Sí, es algo que nosotros le llamamos tema.
y tratamos de no llamarle ni problema, ni trauma, nada, sino qué tema quieres ver. Y para este tema sí tenemos ciertas reglas. Si me dice, por ejemplo, quiero constelar a mi madre, inmediatamente le voy a decir, tú no puedes constelar a tu madre porque es jerarquía mayor, no te toca y sería una arrogación, como decía Bergelinger. Puedes constelar tu relación con tu madre, pero por respeto a la jerarquía, tú no puedes constelar a tu madre pensando que tu madre está mal, a menos que tu madre te pida que la consteles porque está enferma y ella no puede, no tiene la capacidad, pero tienes que ser Y en este caso, autorizado. más bien sería como, quiero constelar la enfermedad de mi madre, ¿no? Así es, Como que porque no bueno, constelas a la persona, no, sino la situación o el tema, como tú lo mencionas, de esa persona, ya sea de manera directa conmigo o de manera indirecta con algún otro familiar. así es, y lo tenemos que hacer cuando la persona no está presente, tenemos que tener sumo cuidado y sumo respeto, porque no está presente, ya no se usa poner palabras en los representantes que no están presentes, ¿sí? Antes sí se usaba y eso ya se vio que no estaba bien. No le puedo decir a la mamá, por decir en este caso, dile a tu hija tal y tal cosa. No se hace ya esto. Lo que hacemos hoy por hoy es decirle a la persona que está constelando, dile a tu madre tal cosa, ¿sí? Según lo que se vaya manifestando. Esos Claro. son cambios que últimamente se han dado como con el profundo respeto que esto está necesitando. Y hay Sí, claro, pues es compañeros, como cualquier tipo de terapia, ¿no? Cualquier, o sea, va evolucionando, obviamente vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia como constelador, como, me imagino que, o sea, fue una terapia que surgió con ciertas principios, pero obviamente esos principios quizás se fueron modificando, se tuvieron que modificar, obviamente con la experiencia y al ver ciertas cosas que sucedía con la gente, ¿no? Y con, tanto con la persona que constelabas como con los demás involucrados, la demás familia. Entonces me imagino que de ahí, a partir de ahí, pues la evolución de la terapia en sí. ¿Cómo tú has visto o qué cosas has visto tú en las veces que has constelado y con las personas que has constelado? ¿Qué situaciones se han dado? ¿Sientes que, que alguna vez no ha funcionado, que no sé, haya fracasado de alguna forma o nunca ha sucedido, siempre ha funcionado? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? generalmente sí ha funcionado porque lo que buscamos principalmente es que la persona que está constelando abra conciencia del desorden que está viviendo, eh, m- m- se abra al cambio de meter orden. Ejemplo es decirle, tú estás eh, actuando como si fueras la madre de tu madre. Eso es un desorden. Tienes que meter orden diciéndole a tu madre, y yo ya le digo, dile a tu madre, ahí sí, porque ella está aquí conmigo. Entonces, dile a tu madre, eh, lamento mucho ponerme en, brincarme tu jerarquía o ponerme por encima de ti. Aquí la grande eres tú y la chica soy yo, te devuelvo tu lugar y tomo el mío. Yo no soy nadie para juzgarte, ni para regañarte, ni para dirigirte, porque yo no soy ni tu padre, ni tu madre, ni tu marido. Más o menos, ¿sí? Sí, Ahí vamos metiendo orden y el que funcione esto, por supuesto, depende mucho de que la persona lo lleve a la práctica, pero de todos modos, a nivel consciente funciona. A nivel inconsciente también ves cosas y te empieza a mover todo. Y a nivel energético también. Tú cuando le estás dando lugar a tu madre, le estás devolviendo sus paquetes, sus historias, sus responsabilidades, energéticamente pasa algo con mamá. Pasa algo que ella empieza como a, a sentir cosas diferentes. Cuando incluimos a un muerto, por ejemplo, un ancestro de
hace 3 generaciones. Te voy a dar ejemplos para que lo vayan entendiendo, porque Sí, son perfecto. cosas que salen. De pronto hay una repetición, estoy pensando en un caso, hay una repetición en la familia de intentos de suicidio en una persona y descubrimos que atrás han habido mínimo tres suicidios del padre, del abuelo y del bisabuelo y por ahí de un tío. Es caso real, ¿ok? Ahí, cuando esto sucede, generalmente lo que hacemos a nivel familia nos da pena, nos da vergüenza, vemos como algo malo que el tatarabuelo se haya quitado la vida y generalmente tratamos de taparlo, de callarlo, de que nadie sepa y nos da vergüenza. Esta vergüenza, estos secretos que guardamos, que callamos, entran en las exclusiones, ¿sí? Estamos excluyendo a alguien y a algo que sucedió en el sistema y hay una ley, te voy a ir intercalando información. Hay una ley sistémica que cuida que todos pertenezcan. Esta ley se llama la ley de pertenencia. Cuando el sistema está excluyendo o viendo mal ese hecho o esa persona, está excluyendo a alguien que no tenemos derecho a excluir a nadie. Eso sucedió y punto. No tenemos por qué verlo ni malo ni bueno. No tenemos por qué borrar a ese miembro del sistema, aunque se haya quitado la vida. Tendríamos que mantener su lugar, el hecho, y eso aminora la carga posterior, ¿sí? Cuando ese hecho no es visto, se queda impregnado en el sistema porque está siendo castigado, digámoslo así, el hecho y la persona, entonces se va a ir manifestando en los demás. La cuestión aquí es no omitir lo que pasó, el pasado de tus familiares, sino hablarlo, ¿no? Porque muchas veces, como dices, por vergüenza o por cualquier situación, por ejemplo, se me ocurre algo ahorita, un tío o un familiar lejano, o sea, no alguien tan directo que a lo mejor estuvo en prisión por un crimen horrible que cometió, entonces la gente lo ve con mucha vergüenza, con vergüenza ajena, porque pues, este güey, no sé, a lo mejor mató o hizo alguna violación, hizo algo muy malo y entonces de pronto pues sí da mucha vergüenza y preferimos no hablar de ello, ¿no? Y como que lo sepultamos y hasta se nos olvida que existió en la familia, lo borramos del árbol genealógico, pero eso lo podemos hacer de una manera simbólica, pero no es real, no lo podemos borrar permanentemente, sino que está ahí presente y es parte de nuestra relación familiar, de nuestra vida, queramos o no queramos. Entonces, tenemos que sanar esa relación con esa persona y, como tú dices, en algunos casos perdonar, en algunas cosas aceptar y dejarlo ir, ¿no? Para que también nosotros mismos podamos no tener como ese bloqueo y ese estancamiento emocional con lo que sea que nos haya ocurrido o le haya ocurrido a nuestros familiares en el pasado. Tocaste dos puntos muy importantes, perdonar y aceptar. Suena bonito decir, ay, soy muy linda y perdono, ay, soy preciosa y acepto, pero las constelaciones familiares es tan riguroso todo esto que no tenemos derecho a aceptar algo que existe, aunque suene bonito que yo acepto. Bert Hellinger te decía, bueno, ¿y tú quién eres para aceptar algo que está ahí? No tienes derecho a aceptar. El derecho que tienes es algo que él le llama, que es una ley, se volvió ley, es asentir. Viene de asentimiento, de esto, ¿sí? Asiento a que esto es así. Lo Claro, tomo como porque la palabra aceptar está relacionada también con negar. Entonces, al momento tú decir que acepto algo, es como que también tienes la elección de negarlo, de no, yo no lo acepto y lo niego, pero en realidad no puedes negarlo porque, como bien dices, está ahí. Entonces, más bien es como, no puedes aceptar algo que existe. No hay opción.
de aceptarlo o no aceptarlo. Existe y punto. O existió. Solo puedes inclinarte ante esto y decir, sí, asiento que así fue. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? No es no tengo derecho a juzgarlo, a criticarlo, a decidir si entra o no al sistema. Está ahí, punto. Y lo mismo va el perdón, no tenemos derecho, o sea, cuando yo te digo, te perdono, me estoy otorgando como la venia de, te eximo de culpa. Como si tú fueras superior a esa persona y entonces yo tengo el poder de perdonarte, ¿no? Y decir, ah, sí, perdono esto que pasó. Y realmente pues no es así, porque en esta parte todos estamos como en una misma línea, nadie está por encima de ti ni tú estás encima de nadie. Así es. Entonces sale muchísimo en las constelaciones que un padre abandonó a la madre y dejó al niño, ¿sí? Entonces el hijo crece, constela y le sale muy buen plan para él decirle, papá, te perdono. Uy, no. Ahí es cuando entramos y decimos, no, tú no tienes por qué perdonar o no a tu padre. Él es tu padre y punto. Lo que hizo, que él asuma lo que sea que hizo, pero tú ni puedes ni debes pedir perdón ni perdonar. Lo que En ese utilizó sentido, lo que yo entiendo en ese sentido y con este ejemplo que me das, es que más bien el papá que abandonó a sus hijos es él quien se tiene que perdonar a sí mismo, ¿no? es que el perdón está muy atorado, basado, pero yo digo atorado en la culpa. Te culpo y me culpo. Y aquí manejamos totalmente lo que has dicho, me hago responsable de lo que hice. De todos modos, Clau, si de pronto el papá te dice, no me hago responsable, bueno, pues lo dejo contigo esto. De todos modos, eres mi papá. Entonces, pues para mi bien, te pongo en un lugar en mi corazón. Si no me quieres, si no me aceptas, lo asiento que así es, pero de todos modos eres mi padre. Y yo no puedo caminar en la vida sin mi padre, porque la vida Claro, me vino de ahí. Entonces caminaré con un padre que no me quiere, que me rechaza, que se fue, que me ignora, lo que tú quieras, pero es mi padre, ¿sí me explico? claro. Y no Sí, hay sí. opción de aceptar, no hay opción de decir, tú no eres mi padre, no hay opción, es mi padre. Me quiera, no me quiera, es ser un borracho, tenga 25 mujeres, 20 hijos, ni modo, yo soy parte de este relajo, ni modo. Sí, se trata como de responsabilizarte de tus propios actos y justo algo que mencionaste que me gusta mucho, de la culpa, ¿no? Porque creo que muchas personas, y puede ser que incluso me pueda incluir, que vivimos con esta culpa, ¿no? De las cosas que hacemos o incluso cargando culpas ajenas, creyendo que a lo mejor estuvo en mis manos el haber podido hacer algo, ¿no? No sé, por ejemplo, el tener un papá enfermo, un familiar enfermo que a lo mejor no sabemos cómo ayudarlo, cómo curarle su enfermedad o cómo simplemente hacerlo que se responsabilice esa persona de su propia enfermedad. Entonces tú te culpas por decir, es que no sé cómo hacer para que le caiga el 20, ¿no? Y que se cuide, que vaya al doctor, que tome sus medicinas, yo qué sé. Entonces de pronto ahí caemos en esa parte de culpa cuando en realidad es más bien responsabilizarte de lo que tú puedes, de lo que tú controlas, de lo que tú eres y no de lo que los demás hacen o piensan o dejan de hacer. Otro punto súper importante. Tú estás hablando de alguien que está aquí y que yo tengo conciencia que la estoy queriendo pues, cuidar de más o meterme o dirigir su vida. Pero esto de la culpa es un tema fuerte en las constelaciones. Muchas veces, muy inconscientemente, como tú dices, si un ancestro fue encarcelado porque cometió un crimen, ahí hay una culpa en el sistema, ahí hay un hecho, un daño que el ancestro hizo a otra persona, que le robó, que lo mató, lo que tú quieras. Inconscientemente nosotros
cargamos con esa culpa y queremos compensarla, queremos expiarla muy inconscientemente. A veces repetimos que nos intentan meter a la cárcel o que nos meten por algo injusto, con lo que tú quieras, o yo quiero robarle a alguien, o me están robe a mí, o lo que quieras, porque estoy queriendo inconscientemente compensar lo que hizo o le hicieron a un ancestro mío. Y ahora tengo otra pregunta. Cuando llega una persona que a lo mejor tiene 5 problemas diferentes y llega contigo y te dice: "Quiero constelar estos 5 problemas", tú, ¿cuál es tu postura como psicoterapeuta, como psicóloga? ¿Es vamos a tomar esta terapia de constelaciones o es más bien otro tipo de terapia lo que te va a funcionar a ti? ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Sí, de todos los temas que me dijo, yo digo, esto es para las constelaciones, ¿sí? Sí, solo vamos a trabajar esto. A veces dos temas tienen coincidencia y podemos decir, ok, puedo unir este tema con el otro y vemos qué pasa. Y los demás, si yo siento que son, que sí puede ayudar una constelación, le digo, los dejarás para otro momento o esto lo podemos trabajar o lo puedes tú trabajar con otra corriente terapéutica. En ese sentido, tú para poder llegar a esta determinación de qué sí se constela y qué no, ¿cómo funciona? ¿Tú haces como una entrevista previa al paciente, al constelante, o cómo funciona? Sí, lo primero es la entrevista. La entrevista es sumamente importante porque no debemos dejar que se vuelva psicoterapia, solo debemos de sacar datos y de los datos que dé la persona me estoy dando cuenta de su postura y si su postura no está bien cuando quieres constelar a tu madre o cuando quiero constelar a mi marido, es tu marido, tú no puedes constelar a tu marido, ¿sí? Para eso es la entrevista, para ir puliendo o aclarando cosas y decir, esto sí se puede constelar, esto no toca constelar, aunque hoy por hoy se puede constelar todo, solo hay que acomodarlo bien. Si quieres, vamos a ver cómo están tú y tu marido, pero yo no puedo constelar a tu marido porque él no está presente y no tienes derecho, porque es como decir, mi marido está mal, lo quiero constelar. ¿Y tú quién eres para constelar a tu marido? Sí, ¿quién eres tú para empezar para decir que le está mal, no? A lo mejor quien está mal eres tú, entonces ya de ahí viene una predisposición a decir: "Ah, yo soy la que está haciendo las cosas bien y mi marido no, entonces quiero que resolver sus problemas para que ya no cometa estos errores", cuando puede ser que él no sea quien esté mal. Se puede constelar, se les dice, tu relación con él. Y lo que sea que salga de él, no, o sea, lo vamos a manejar con sumo cuidado porque él no está presente. O de pronto se enredarían las cosas y ahí sí podría haber un fracaso, ¿no? Porque lejos de ayudar a resolver el problema, se crean más problemas. Se enredaría todo y no llegaríamos a nada y seguiría la persona muy movida. Dudas que soluciones, Sí, claro. no, digo que este método es delicado y por eso está causando a veces mucho problema esto, porque o sea, no hay un control. No, desgraciadamente no hay un control de quién constela. Muchas personas que no son terapeutas, que no son psicólogos y que no han estudiado más que 3 meses o 6 meses de algo de constelaciones, se ponen a constelar. Bueno, que ya pusiste este tema sobre la mesa, porque también me parece muy interesante justo hablar de este lado, como vamos a decir, negativo o oscuro de las constelaciones, porque por un lado la ciencia no lo reconoce como tal, como una terapia, sino como una pseudoterapia, y mucho de lo que menciona la ciencia, o mucha gente incluso puede creer, muchos psicólogos, es que es una terapia basada en la sugestión. Entonces, a mí me gustaría tu opinión al respecto. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿si hay sugestión de por medio o más bien cuando caes en la sugestión ya dejó de funcionar? En primer lugar, sí me gustaría comentarte que me parece perfecto que la gente se cuestione, ¿sí? Yo siempre le digo, tú cuestiona todo, tú no te vayas con lo que te den como
como el borras, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo en que se cuestione. Lo que no estoy de acuerdo es en que se satanice o porque he visto videos de personas que es una porquería, es una pseudoterapia y es una no sé qué, porque este señor, ¿quién se cree? He oído cosas terribles y digo, tampoco se vale, ¿sí? Es un método, así como cuestionaron a Freud cuando empezó. Claro, o tal vez en su momento, o incluso todavía, por ejemplo, el hipnosis, ¿no? Que cuestionan mucho la hipnosis, pero yo creo, en mi opinión, que a lo mejor habrá quien sí le funcione y habrá quien no. Y lo mismo puede suceder con las constelaciones. Puede ser que a ti te funcione esta terapia o puede ser que no. Entonces, aquí la cuestión no es tanto como satanizar, como bien dices, sino simplemente informarte antes de dar un juicio, antes de, como dices tú, decir que es una porquería o que es una farsa o yo qué sé, informarte un poco más y entonces tú de ahí, a partir de ahí ya puedes tomar un juicio de valor y determinar si te puede llegar a servir o si a lo mejor a ti eres una persona a lo mejor muy tímida o muy introvertida que no te gusta como dar tus o hablar de tus problemas o de un tema en específico que tengas con X situación o familiar, no te gusta hablarlo en público, ¿no? Con mucha gente. Tú prefieres hablarlo con una sola persona, con un psicólogo, en un consultorio y punto. A lo mejor tú eres ese tipo de personas y no por eso es que las constelaciones no sirvan, sino que tú eres una persona más que te gusta más como con esta relación más íntima con tu psicólogo y nada más. ¿Sí? O sea, las constelaciones no son una farsa. Que existen farsantes. Porque está de moda y de pronto el hecho de que esté de moda, pues le quiere sacar algún provecho económico de cualquier forma, ¿no? Y como dices, hay mucha gente farsante que probablemente no tiene ningún estudio, ninguna base sólida para constelar y sin embargo se pone a constelar por ver la serie esta de Netflix, ¿no? Y ya se creen consteladores y de pronto es como, pues no, tienes que saber, ¿no? Y porque como tú dices, es algo muy delicado, estás hablando de emociones, de la mente humana, estás tratando con personas. Definitivamente yo voy a hablar por mí. No trato de sugestionar a nadie, trato de que abran conciencia. Y se lo voy diciendo, no me gusta a mí de hecho imponer. Les digo, mira, lo que está saliendo en esta constelación es que tú estás poniéndote por encima de tu padre y eso no está correcto. Entonces, ¿estás listo para devolverle su lugar a tu padre y tomar el tuyo? No es sugestión, es una realidad. Ni lo obligo, ni lo forzo, ni intento sugestionar. No es lo mismo sugestionar a alguien que abrir conciencia. Y luego te digo, tú decides qué hacer. Yo solo te muestro la información, te invito a que le digas a tu padre, lamento mucho ponerme por encima de ti, y si no quieres, pues no puedo hacer nada. Entonces, no es sugestión, es conciencia. Pero Ok, claro, hay gente que sugestiona, hay gente que manipula, hay gente que impone, hay gente que... Pero para eso hay gente que se deja manipular, sugestionar. y entonces tú, o sea, ¿cómo podemos saber cuando estamos tratando con un farsante, con un charlatán, y cuando sí estamos tratando con una persona que sí es experta en el tema y que sí nos va a ayudar? Porque finalmente cuando vamos a terapia, cualquier terapia, lo que estamos buscando pues es finalmente ayuda, ¿no? Que alguien nos ayude a resolver esos problemas que a lo mejor no sabemos ni que tenemos o por qué los tenemos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando estamos tratando con alguien que sí nos va a ayudar y cuando alguien que al contrario, ¿no? Que nos va a poner peor. Es una pregunta delicada, sin ofender a nadie. Si tú vas en la total ignorancia de muchas cosas, va a ser muy fácil que te engañen, la verdad, ¿sí? Entonces, tienes que tener cierto criterio, cierto conocimiento antes de ir a un lugar a constelar. Y pues yo creo que el profesionalismo se ve, se siente. Sí hay que tener mucho cuidado porque, como les dije, desgraciadamente, no está esto, no está cuidado. Puede constelar quien le dé la gana, así te lo digo. Tú puedes caer en malas manos y no te enteras, ¿no? Es como que primero tienes que saber un poco
con quién estás yendo, ¿no? Sí se trata mucho de, pues, volvemos a la responsabilidad propia, sí saber que si vas a tomar tal o cual terapia y con tal o cual persona, saber, pues, sus credenciales, ¿no? Saber un poco sobre esta persona antes de ya simplemente irte y porque sí, es algo muy delicado. Y finalmente esa persona que te está estafando, que te quiere engañar, no le va a importar que tú al final acabes con más enredos en la cabeza. Al contrario, ya te cobró, él ya. Existe en todos lados esto. Hay religiosos farsantes, hay médicos farsantes o pseudomédicos, pseudo religiosos. Existen todo. Ahorita yo veo mucha gente que da terapia con muy buena intención, pero no son terapeutas. Claro, no tienen los conocimientos o no tienen, pues nada, ¿no? No tienen como bases científicas ni de ningún tipo para justamente dar terapia y pues sí, ahí es donde caemos en ese error. Y en cuanto a las bases científicas, Bert Hellinger, cuando empieza esto, él empieza alrededor de los 80s, ¿sí? Él empieza, no, nunca pretendió llegar a donde llegó, ¿sí? Él empieza buscando dónde estaban los desórdenes, jamás pensó que las personas iban a recibir información, y esto se fue dando poco a poco, ¿sí? Él es una persona que tuvo psicoanálisis, terapia sistémica, estudió gestal, el grito primario, el psicodrama, estudió muchas cosas. De hecho, él era un sacerdote y él vivió, sí, él era sacerdote, pero de esos sacerdotes que estudiaban y que como Que se misioneros. cuestionaba, ¿no? Estuvo en Sudáfrica con los zulúes 16 años trabajando con ellos y estudiando todo esto y practicándolo. Tomó mucho de la filosofía de los zulúes, que son adoradores de sus ancestros. Ellos tienen un respeto profundísimo a la tierra, a sus ancestros y a todo esto, y él tomó mucho de ahí y todo lo que estudió, y pues digamos que ya su congregación le quedaba chiquita y se sale, sigue estudiando y bueno, es mucha historia ahí, pero las constelaciones empezaron a crecer y han crecido tanto que ya hay otras, podemos decir, estudios científicos que se han metido a esto. De hecho, las constelaciones es un método fenomenológico. Se basa en la manifestación de la fenomenología que fue creada por un matemático, Husserl. Entonces, no es tan, o sea, si hay explicación científica, sí se están dando explicaciones de lo que está, esto que está sucediendo, que el mismo Bert Hellinger decía, no sé por qué sucede esto. Yo te aseguro que algún día se va a comprobar científicamente que las constelaciones sí funcionan. Retomando un poco como esta parte de lo de la serie de Netflix, de Mi Otra Yo, hubo un tema que a mí me pareció interesante, porque uno de los personajes va a constelar porque tiene cáncer. Y a lo largo de la serie, bueno, de hecho, muy al principio, como que se ve que ella se cura, pero a lo largo de la serie se ve que ella empieza a dejar de tomar el medicamento que se supone que por tratamiento médico tiene que seguir tomando, ¿no? O sea, ya de alguna manera como que sí determinaron que el cáncer había desaparecido, que ya no se había expandido en su cuerpo, que de alguna forma se había detenido, pero ella tenía que seguir con tratamiento médico. A lo largo de la serie se ve que ella deja de tomar este tratamiento y al final le regresa el cáncer. Entonces, quisiera como enfocarme para ya concluir el podcast un poco sobre este tema, que realmente las constelaciones no es como que un medio mágico, no generan magia, no es como que te va a curar cualquier enfermedad, no funciona de esa forma, sino que es como un complemento de un todo. ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantó la serie porque sí despertó conciencia de que hay repercusiones de nuestros ancestros, que hay secretos familiares que cargamos y todo esto me parece perfecto. Sí la siento exagerada en cuanto a, de hecho, la manifestación de la información en los representantes. Ellos te decían, bueno, dicen en la serie que ven casi casi que se tiró alguien al mar,
no es así tan exagerado. Sí hay gente que puede llegar a ver, a mí me ha tocado, yo constelo todos los martes desde hace muchos años, estoy en las constelaciones del director del Instituto de Trabajo, entonces tengo muchísima vivencia, experiencia en esto de años. Sí se llega a manifestar hasta olores, vaya, no tenemos mucho tiempo, pues les puedo decir casos impactantes. Se puede manifestar sensación, es que me estoy ahogando, siento ahogo, entonces yo puedo hacer una deducción y dice, siento que mucha agua, bueno, deduzco que alguien se ahogó y todo esto, pero así tanto como que ven que tiraron una mujer en el bar, no es tan así, y mucho menos es eso de que una constelación va a curar un cáncer, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque luego la gente está alborotada con la serie, pero al rato va a decir es una farsa. Claro. Exageración. Salió allá un tema que hay que seguirlo trabajando siempre en conjunto con el médico, pero ya salió de donde puede estar viniendo ese cáncer, pero no puede creer la gente que por una constelación, hasta pelo, vaya. Se trata de una ficción, se trata de una serie dramática, y obviamente habrá cosas que estén basadas en la realidad, como también habrá otras que no lo estén. Entonces, pretender que todo lo que vemos en esta serie o en cualquier otra, pues, es que todo lo que pase es real, pues, es irreal, ¿no? Vaya, no puedes pensar que todo es así como sucede, porque, pues, realmente está dramatizado. Entonces, más bien es tener conciencia de que como que la esencia quizá de la serie sí es así, o sea, como lo que tú dices de esta parte de que hay cosas con las que cargamos, que no sabemos que cargamos con ellas y que a partir de una terapia como esta lo podemos descubrir, tratar y resolver para saber por qué nos afecta de tal o cual manera, pero no es como que te va a curar una enfermedad terminal, ¿no? O algo muy grave, o sea, realmente no funciona de esta forma. Y bueno, pues, para la gente, a toda la audiencia que le haya interesado este tema de constelaciones, ¿dónde te pueden encontrar a ti para a lo mejor quieren, tomar alguna terapia de constelaciones contigo o saber más al respecto? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde estás constelando actualmente? Bueno, yo trabajo en un instituto que manejamos muy aparte, no, la logoterapia como diplomados y formación, y manejamos las constelaciones familiares como formación y como terapia. Yo constelo todos los martes de 4 en adelante, y el director del instituto, Enrique García, eh, constela los miércoles también de 4 en adelante. ¿Y tienen página web? Sí. Bueno, pues entonces yo creo que por ahí la gente te puede contactar, o sea, que se metan a la página web, que ahí pidan información, que ahí por ahí pueden contactarte a ti o al resto de las personas que trabajan en el instituto, y si les interesa tener, una constelación contigo, pues ya se podrán poner en contacto con Janet para que justamente ella les pueda proporcionar la información correspondiente. Muy bien, y bueno, me gustaría, dejarte concluir este podcast a ti con alguna reflexión o cualquier, frase o cualquier cosa que a ti se te ocurra decir en cuanto a las constelaciones, a lo mejor puede ser algo que funcione para atraer el mayor interés en la gente. Sí, que abran su mirada a su sistema familiar, que tomen la responsabilidad que nos toca o que les toca como descendientes de ancestros que necesitan ser sanados, acomodados, y averigüen un poco más de esto y atrévanse pues yo diría a meter orden en su sistema. Es, cuando digo yo, es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos culpables de lo que pasó antes, pero creo que sí, definitivamente somos responsables de qué vamos a hacer nosotros con lo que nos heredaron. Pues muy bien, Janet, te agradezco mucho por haber estado aquí en el podcast, por esta reflexión que nos acabas de compartir.
Con esto yo finalizo este episodio, espero les haya gustado. Recuerden compartirlo con cualquier persona que le crean que les pueda ser interesante, que incluso les sirva esta información, que a lo mejor estén en esta terapia o que estén interesados en tomar este tipo de terapia, para que incluso puedan saber un poquito más. Entonces yo los invito a que lo compartan, a que le den like, a suscribirse al canal como siempre les digo, para que puedan recibir todo el contenido de este podcast que subimos todas las semanas. Y nuevamente, Janet, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que te hayas sentido muy bien y muchísimas gracias por habernos compartido todo este conocimiento. Un gusto, claro.